El tiroteo inició temprano en el cerro, durante la llamada Operación Contención. Los policías intentaron subir al complejo del Alemán buscando a los líderes del Comando Rojo escondidos entre las casas. Los criminales respondieron violentamente, transformando la favela en un campo de batalla. Los combates forzaron a los traficantes a la selva, donde inició uno de los tiroteos más letales en la historia de Río de Janeiro. Las columnas de humo eran la señal de la guerra, ocurriendo un conflicto que se extendería por horas y sería sucedido por un combate de información, discursos políticos y narrativas. Era un día para demostrar que, si Brasil no era para aficionados, Río de Janeiro hacía temblar las piernas incluso de los profesionales. Las columnas de humo anunciaban el estado de guerra. El brasileño llevaba años viendo escenas así provenientes de Gaza o de Ucrania. Pero ahora él percibía la guerra en áreas cercanas, viendo el resultado más violento de un conflicto que desde hace décadas venía extendiéndose por Brasil. Una que el Estado ni siquiera parecía cerca de ganar, principalmente con tanta gente esperando que no gane o con una planeación mal hecha para los combates. El humo se elevó por los cielos de la ciudad de Río de Janeiro, un vistazo a las vicisitudes de la guerra en la ciudad maravillosa. El objetivo ese día era combatir al Comando Vermelho, un nombre conocido en la mente de los brasileños, pero poco entendido. Era una de las mayores facciones del crimen organizado de Brasil, tanto en la televisión como en la mente de muchos. El Comando Vermelho era una banda de traficantes que usaban sandalias y camiseta del Flamengo. Una biqueira era conveniente para el comando e incluso para los especialistas, que amaban glamorizar el narcotráfico. Decir que la policía combatía era eso. Un hombre desnutrido, analfabeto, con el rifle AK-47 en la mano, victimizado por la sociedad capitalista. Era muy conveniente. Pero ahí, en Río de Janeiro, estaba la base de una de las franquicias más lucrativas de Brasil. En un periodo de 4 meses en 2024, una sola célula de la facción fue responsable de depositar 23 millones de reales en efectivo usando prestanombres. Las drogas eran solo parte del negocio. Si contamos el crimen organizado en su totalidad, las facciones brasileñas movieron cerca de 146 millones de reales en 2022 provenientes de la explotación de diversos sectores ilegales. Entre las principales fuentes de ingresos estaban la producción de oro, la fabricación clandestina de bebidas y productos de tabaco, la extracción de minerales preciosos y la explotación irregular de combustibles y lubricantes. Así es, no es un narcotraficante en una esquina. Esto es una empresa que algunos, con malas intenciones, convierten en un simple ratero cuando quieren criticar a la policía. El Comando Vermelho se extendió por el país como una enfermedad, contaminando donde quiera que pasaba. El Comando Vermelho estableció el control armado sobre Garimpa, empleando maquinaria pesada y levantando campamentos fortificados con búnkeres para guardar armas y suministros. Entró en más de 20 estados, suprimiendo enemigos, haciendo alianzas o convirtiendo grupos para que se volvieran parte de su franquicia. Donde el Comando Vermelho no está, no es porque la policía no lo permitió, es porque sus rivales, como el primer comando da capital, no lo dejaron entrar. Quien vive bajo el Estado paralelo, gobernado por la Paralelo y el Comando Vermelho, lo sabe bien. El ciudadano honesto tiene que convivir con la ley brasileña y la ley del crimen, cuidando de no cometer errores en ninguna de ellas. Paga impuestos cuando sale de la comunidad y paga cuota por todo allá adentro, y si no paga, el castigo llega. Alejandro, dueño de un puesto de brochetas, pagaba mensualmente 400 reales al Comando Rojo para poder trabajar. El 15 de agosto, después de que la facción aumentó el cobro a 1.000 reales, él envió solo el valor anterior. Fue asesinado 2 días después. Y todos viven bajo esa ley, todos. Hasta los niños. Mateo, Alejandra y Fernando molestaron a un narcotraficante por una jaula de pájaros y terminaron muertos. Los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados. Un hombre fue torturado por la policía para asumir la culpa. Esther fue golpeada hasta la muerte después de negarse a quedarse con el narcotraficante durante un baile funk en la comunidad de Corea en la zona oeste de Río.
Con tanta muerte, incluso había un cementerio clandestino para deshacerse de los cadáveres. Opresión, extorsión, tortura, asesinato. Ese es el glamour que muchos especialistas esconden cuando defienden al narcotraficante como una simple víctima de la sociedad, simplificando el problema a un mero análisis social y académico. Y esos son solo algunos ejemplos. Este video no tiene espacio para contar toda la violencia organizada de las facciones, ya sea contra personas honestas, que forman la mayoría de las comunidades que dominan, o incluso contra quienes mueren por tomar un camino equivocado o simplemente por cruzarse con este tipo de personas. Claro que servir no salió prosperando solo por ahí. Hay muchos políticos enriqueciéndose con el esquema, ganando poder, abrazando a gente poderosa. Incluso políticos que decían oponerse a la delincuencia. Abrazó a gente que vivía del crimen, gente viviendo en mansiones y barrios de lujo, almacenando fusiles que terminarían en manos de la facción. Hubo presidente de club de tiro y dueño de tienda de armas, actuando como armero para montar y reparar las armas del Comando Rojo y ganando mucho dinero con eso. Ex policía militar falsificaba documentos para vender fusiles, armar grupos y traficar drogas. Las facciones están tan bien organizadas en Brasil que incluso cuentan con fábricas de armas para ayudarles a montar sus arsenales. El crimen llega a todas partes, contamina incluso a aquellos que aparentan tener carácter o estatus. No faltan acusaciones de policías entregando equipo de la policía, ayudando a las facciones de una manera u otra. El 28 de octubre había mucha gente que no cayó en la seducción del poder y del dinero de las facciones, y fue puesta para combatir el crimen. Personas orgullosas de no ser parte de una banda corrupta que subieron al cerro cumpliendo órdenes y arriesgándose, para luego escuchar que debería haber llevado solo una piedra para desarmar a traficantes con fusil. Mucha gente dijo que la operación Contención empezó como algo sin planes, una simple intención de matar. Pero a pesar de tantos errores, la situación no es esa. La verdad es que, por más de un año, la Delegación de Represión a Estupefacientes de la Policía Civil de Río de Janeiro mapeó la importancia crítica de los complejos de Peña y Alemão. La región tenía una población estimada de 200.000 personas en 26 comunidades. Mucha gente honesta, pero también había ahí un santuario estratégico y un centro de liderazgo y control para el Comando Vermelho. Un informe de la Policía Civil indicaba que los complejos eran responsables de la distribución de aproximadamente 10 toneladas de drogas y de la negociación de cerca de 50 fusiles por mes. Los objetivos oficiales de la Operación Contención fueron articulados en dos frentes principales e interconectadas. El primer y más amplio objetivo era combatir y frenar la expansión territorial del Comando Vermelho. El segundo, de naturaleza más táctica, era la desarticulación de la red de líderes de la facción, con un enfoque particular en su carácter interestatal. La misión principal de las fuerzas especiales era cumplir cerca de 100 órdenes de arresto y entre 150 y 180 órdenes. La dimensión nacional de la operación es que en el total de órdenes de arresto, 30 estaban dirigidas a individuos provenientes de otros estados, con destaque para miembros de la facción de Pará, que según la inteligencia estaban refugiados en los complejos. Uno de los grandes objetivos eran figuras de alto rango, como Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca o Urso, temido incluso por sus propios cómplices y que tenía un largo historial criminal, con más de 100 homicidios y 26 órdenes de arresto emitidas por la justicia. Estaba Juan Breno Malta Ramos, conocido como BM-Ruave, jefe del grupo de exterminio conocido como Tropa do Sombra, directamente implicado en sesiones de tortura, y Tiago do Nascimento Mendes. Belão do Quitumbo era otro objetivo. Era un asociado cercano de Doca y jefe del narcotráfico en el Morro do Quitumbo, además de otros. La tarea no era fácil. Se movilizaron agentes de seguridad, una fuerza conjunta de las policías civil y militar de Río de Janeiro. La punta de lanza de la operación estaba compuesta por las unidades de élite de ambas policías.
el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar, el Batallón de Operaciones Especiales y la Coordinación de Recursos Especiales de la Policía Civil, el Coordinación de Recursos Especiales. Estas tropas de choque fueron apoyadas por una amplia gama de recursos tácticos, incluyendo 32 vehículos blindados popularmente conocidos como Cabeiros, que permitirían el avance de los equipos bajo fuego intenso. El apoyo aéreo fue garantizado por al menos 2 helicópteros blindados que ofrecían vigilancia, apoyo de fuego y transporte de tropas. La presencia de ambulancias del Grupo de Salvamento y Rescate fue destacada por el gobierno como parte del cumplimiento de las determinaciones para este tipo de operación. Los problemas empezaron temprano. Ya antes de la operación, todavía a la 1 de la mañana, 20 hombres bajaban en moto del complejo cuando terminaron encontrándose con policías. Los policías militares patrullaban por la carretera Ademar Viviano en Del Castillo cuando terminaron acercándose a los criminales. Al enterarse de la operación, los narcotraficantes abrieron fuego. Los policías levantaron sus fusiles para devolver los delicados regalos que los pobres muchachos del narcotráfico enviaron contra ellos. Fueron 25 disparos que limpiaron el camino. 2 de ellos quedaron heridos en el suelo con granadas, un fusil y una pistola. Los criminales fueron llevados aún con vida al hospital. Los 2 baleados se identificaron como jefes del Comando Vermelho en Espíritu Santo y afirmaron a los policías que estaban huyendo porque sabían de la operación inminente. El gobierno negó una filtración, pero dijo que los narcotraficantes se enteraron de lo que sucedía debido al tamaño del contingente policial en movimiento. 4 horas después, la fuerza policial se movilizó para la operación. Muchos ahí sin saber que ya iban a enfrentarse directamente con el Comando Rojo, totalmente preparado y esperando su llegada. La táctica de la policía era clásica, era el martillo y el yunque golpeando contra el crimen. Las fuerzas policiales regulares serían el martillo y comenzaron el cerco del complejo. La Policía Civil de Río de Janeiro, el 41 Batallón de la Policía Militar, movimientos en varias posiciones del complejo para intentar empujar a los criminales. Contra el Batallón de Operaciones Especiales el Yunque que los recibiría. El Comando Vermelho reaccionó rápidamente. Era de madrugada cuando los Cabeiros subieron. Los vehículos eran casi tanques de guerra del conflicto urbano. Casi 8 toneladas de protección para soportar lo que el Comando Vermelho tenía para lanzar contra la policía. Capaz de rodar incluso con las llantas ponchadas, eso aguantaba hasta disparos de .50. Eventualmente, el vehículo se detenía y de él salía la persona, con familia, que debía enfrentar la situación. Disparos de 5.56, 7.62 y calibres mayores. El Comando Vermelho estaba allá arriba preparado para recibir a cualquier tipo de policía. Podría ser del Batallón de Operaciones Especiales o del Coordinadoria de Recursos Especiales. La osadía estaba en las palabras del maleante armado. Los disparos empezaron temprano, golpeando contra el blindado, soltando chispas al inicio de la madrugada. La gente observó asustada al inicio del enfrentamiento, sin saber que sería uno de los peores combates en la historia de Río de Janeiro. Tantos disparos empezaron a causar pánico en el ciudadano que pocos minutos antes solo pensaba en otro tedioso día de trabajo. Había barricadas listas desde hace tiempo y otras fueron preparadas. Los disparos de fusil se extendieron entre las casas. La munición subía y bajaba al ritmo en que la operación iba cobrando ímpetu. El Comando Vermelho puso un camino difícil con barricadas y fuego visible desde lejos. Las llamas de los autos incendiados marcaban cada vez más a Río de Janeiro. Subiendo el cerro y ganando altitud en el paisaje de la ciudad maravillosa, tomando las noticias del día y mostrando la realidad de Brasil para quien no la veía. Los policías iniciaron la difícil subida por el angosto espacio entre casas. Era un laberinto urbano, diferente de lo que se veía en tantas guerras por el mundo. El peligro ahí estaba en cualquier lugar. Los disparos y el combate de un policía en el cerro eran en 3 dimensiones. No bastaba pensar solo en lo que había al frente. El peligro venía de todas partes del laberinto, de arriba, de abajo, de los lados, de enfrente, de atrás. Hasta el dron soltó granadas sobre los policías, mostrando una nueva amenaza que el Comando Vermelho tenía contra el aparato del Estado. La facción reaccionó aún más. Atacaron la ciudad, afectaron al ciudadano para vengarse de la policía. Quien estaba en su casa haciendo comentarios para la televisión no tuvo que preocuparse. Pero el carioca vio cómo el día se volvía un infierno. El hecho era que la directiva ordenó cerrar todo, causando un caos en la ciudad.
El narcotráfico sabía que eso no le generaría mala publicidad, y si la generaba, el Comando Vermelho esperaría a que los molestos subieran al cerro para quejarse. Los soldados del crimen estaban ahí listos para recibir quejas. A punta de balas, el fusil con la culata hacia arriba, con los ojos bien abiertos, se quedan fijos en la mira, apuntando a los policías. Comenzó con varios disparos, pero luego el hombre uniformado, burlándose de los enemigos, accionó el gatillo en modo automático. La llama chisporroteó en la punta del rifle y soltó la munición. Y el criminal salió gritando y burlándose con un uniforme nuevo que llevaba puesto, sin miedo a la policía. Lo interesante es que una sucesión de disparos como esa generaba un retroceso y desestabilización en el arma que causaría. Los disparos se estropearon, se dispersaron a medida que volaban hacia el objetivo. Después de la cuarta o quinta bala disparada, todas ya volarían muy por encima del policía, pudiendo alcanzar a cualquier persona. Pero está bien, la bala perdida que mata gente solo es de policía. Las explosiones se convirtieron en la música del día. El conflicto se transformó en el centro de los medios, mientras los estallidos de las balas hacían que todos los canales de noticias bailaran a su ritmo. Los policías fueron avanzando en medio de ese fuego, caminando entre calles llenas de barricadas, donde el escenario fue bien preparado para retrasar y dar tiempo para que la puntería de los traficantes pudiera ser más precisa. El avance de los policías tenía que ser tranquilo. Había ojos por todas partes, muchos detrás de miras acopladas a rifles pesados. El enemigo sabía por dónde pasarían y dónde serían un blanco fácil. A veces, al doblar una esquina, el policía se encontraba en una emboscada o quedaba en un área expuesta para un disparo de fusil desde lejos. Los soldados de la facción estaban allá arriba, muchos de ellos sonriendo, mostrando las armas y grabándose para las redes sociales, afirmando que tenían en sus miras objetivos muy fáciles. Transitaban allá abajo. Los chavos del Comando Vermelho estaban listos. El policía no tenía esa tranquilidad. Avanzaba cargando el peso del fusil, apuntando en la base del acero de alza y mira. Los pasos eran cuidadosos mientras los oídos captaban el tiroteo y los ojos buscaban al enemigo. Lo que podía parecer tranquilidad, de repente se volvía un infierno. Los disparos siguieron a los policías y derribaron a uno. El sargento Walner Luis Santana, del Batallón de Acción con Perros, fue herido en la pierna y la ingle. Quédate ahí, Netano. Quita el sueño, ven. El martillo tenía que golpear fuerte para lanzar a los enemigos contra el yunque, que esperaba más adelante. El humo y los disparos formaban parte del paisaje de Río de Janeiro desde hacía horas. De los 4 jinetes del apocalipsis, al menos la guerra parecía haber aprovechado para hacer su turismo en la ciudad maravillosa, ya avisándole a la muerte que ahí sería un paseo provechoso para ambos. Los policías siguieron subiendo el cerro, variando los movimientos entre escabullirse entre las protecciones y correr para tomar una posición más adelante, siempre con cuidado de que hubiera alguien protegiendo el avance. Ellos se dirigían hacia las columnas de humo, cada vez más densas, lo que mucha gente veía de lejos o por videos. Ellos sentían el olor y el calor. Los autos en llamas estaban frente a ellos. Debían cruzar ese infierno que los traficantes crearon. Las siluetas de policías aparecían entre el humo, tratando de avanzar por un terreno peligroso. Cuando las calles anchas aún eran blancos fáciles, durante el avance contra los criminales, las huellas de la guerra ya empezaban a apoderarse de la favela. Pero el daño material no sería el único que llamaría la atención ese día. Era paso tras paso, carrera tras carrera, bajo la cobertura de rifles y de lo que hubiera para proteger la figura de un policía. La tensión total y la velocidad eran algo difícil de mantener juntas en ese ambiente, pero era esencial.
Los avances continuaron. A veces, al pasar junto a personas desmayadas por el alcohol, aún ajenas al tumulto de lo que ocurría. En ciertos momentos solo era avanzar, pero luego detenerse para enfrentar al bandido. El fusil retrocedía con cada disparo. El policía sentía el golpe del arma en el hombro cada vez que el gatillo accionaba el mecanismo para que la munición saliera. Cada fusil hizo su trabajo calentando el cañón en un día que ya se alargaba en horas de batalla en el cerro. Ese día, los dedos se movieron constantemente. No era simplemente jalar, presionar el mecanismo con un objetivo, fuerza y suprimir al enemigo o, a veces, alcanzarlo en medio del combate. Poco a poco, el paisaje del cerro también comenzó a llenarse de cadáveres de personas que se vistieron para la guerra y lucharon por última vez en ella. Un disparo de fusil en la cara derribó a uno de los hombres y lo deformó al grado de ser confundido con la famosa japonesia de Sebi. Sus compañeros más listos bajaron las armas y caminaron en fila para cumplir sus condenas. Bajaron el cerro sin la arrogancia de la mañana. En ese momento, el cadáver de Traquinas, de Carlito Pamplona, originario de Fortaleza, Ceará, ya parecía parte del escenario de guerra. Pero esa fila de soldados del crimen arrestados aún no era el final, ni de cerca. Los combates continuaron. Policías arriesgaron sus vidas al cruzar el complejo, que se había transformado en un campo de batalla. Hubo tensión, traficantes ocultando fusiles y algunos fingiendo inocencia al ser acorralados. Un delegado de la Policía Civil resultó gravemente herido. En la necesidad de rescatar a un compañero, los policías rompieron una pared y luego lo llevaron como pudieron, cargándolo en los hombros, y después en conjunto para ponerlo a salvo y que recibiera atención médica. En medio de los combates y heridos, los policías no retrocedieron. Los drones avistaron a los soldados del crimen fuertemente armados, algunos con uniformes o ropa camuflada como guilis, excelentes para esconderse en la maleza. Muchos llevaban chalecos antibalas. Eso no era civil, eran soldados en una guerra. Después de un tiempo, la decisión de la mayoría de ellos fue aprovechar que todavía era posible retroceder. El grupo empezó a moverse por la calle, subiendo lentamente hasta el bosque que estaba arriba del complejo. Ellos siguieron tranquilamente, muchos pensando que podrían escapar o incluso volverse casi invisibles en el bosque, considerando la ropa que habían conseguido. Incluso hubo videos burlándose de los francotiradores, con traficantes pensando que de repente el camuflaje los haría completamente invisibles e inmunes a lo que estaba por suceder. Pero el martillo ya había caído y los bandidos fueron lanzados al yunque. En la sierra, 6 policías intentaron acercarse por un sendero junto al bosque. Con una táctica peligrosa, los males estaban totalmente expulsados. Las balas de los criminales volaron hacia ellos. 4 lograron escapar, pero 2 hombres resultaron heridos en medio de tantos disparos de fusil. Al ser heridos, uno en el abdomen y otro en la mano, pidieron ayuda mientras se arrastraban. Los policías intentaron rescatar. Había que sacar a los compañeros del peligro. Otros siguieron por el bosque, como el policía civil Rodrigo Cabral. Pero había otra emboscada ahí. Rodrigo fue alcanzado en la nuca. El BOPE aún intentó el rescate, retirando su cuerpo, pero ya era demasiado tarde para socorrer a un hombre que estaba trabajando. Hace apenas 40 días, el BOPE se había preparado para su lado del combate. Se retiraron barricadas para que los policías pudieran pasar y tomar sus posiciones. En ese momento, el tiroteo ya era intenso. Los policías rodearon a los narcotraficantes y pusieron a prueba el camuflaje del que se habían jactado. Ahora, quienes tenían la ventaja eran los policías. Los delincuentes experimentaron lo que era estar bajo la mira mientras intentaban avanzar. El muro del BOPE empezó a detener con munición pesada la ola de narcotraficantes que había subido por el monte, ya disparando. Había un policía bien posicionado, moviendo el fusil con la mira telescópica para ver a los traficantes y comenzar los disparos. El tiroteo fue intenso. Hubo muchos narcotraficantes intentando huir por las esquinas. Mientras tanto, los drones de la policía lanzaron granadas de humo y gas lacrimógeno para intentar contenerlos. Tantos delincuentes disparaban con munición de calibre suficiente para volarle la cabeza a una persona. Ese no era un terreno regular, no era fácil moverse y tampoco había protección total. Para todos los policías del BOPE, muchos tuvieron que agacharse y moverse con cuidado.
El soldado Herbert da Fonseca resultó mortalmente herido en ese combate. El otro policía del BOPE resultó herido. Tuvo que ser rescatado deprisa en medio del tiroteo. Un tercer agente del BOPE baleado estuvo 17 minutos muerto después de un paro cardiorrespiratorio durante una cirugía. Más tarde, después de casi 20 minutos de reanimación, él sobreviviría sin ningún daño cerebral o neurológico. No fue fácil. El combate todavía lanzaba munición por el aire, con la música de la guerra haciendo el estribillo, lo que mostraba bien la intensidad de la violencia. La situación no estaba resuelta, era fácil para los traficantes, era puro caos en medio de la selva. Aunque el BOPE no rodeara todo, todavía había suficientes hombres para presionarlos. Tubarão do Pirambu, uno de los jefes del Comando Vermelho de Ceará, cayó muerto sobre las hojas después de ser baleado. El sonido de los disparos aumentaba la sensación de opresión en un área ya cerrada por la maleza densa. Hubo traficantes enviando mensajes diciendo que estaban acorralados, pero sin ganas de rendirse, solo de disparar y expulsar a los policías. La arrogancia en los videos de las redes sociales se derritió rápidamente en el calor del combate, a medida que los dedos dejaban de apretar los gatillos y comenzaban a aflojarse. Cuando la bala de un policía atravesaba un cuerpo, ahora los traficantes ya no estaban disparando desde arriba a más de 200 metros de los policías. Lo que estaban intentando era romper un cerco. El combate en la selva terminó antes de lo esperado. Al final, cadáveres retorcidos con ropa militar, camuflaje y fusiles quedaron tirados entre los árboles, la sangre secándose entre las hojas que cubrían el suelo. Si en la selva la situación empezó a terminar, los registros de disparos aún eran abundantes por la noche en el complejo. Fueron horas de operación. Ya oscurecía cuando se empezó a contar el saldo final. Las primeras informaciones llegaron con un conteo de 60 muertos y al menos una japonesa del crimen muerta. Después, la japonesa apareció viva y su nombre no figuró en las listas de muertos. Poco a poco la cuenta fue aumentando, a medida que los cadáveres eran retirados del área de la selva. Eran decenas de ellos cargados por los ciudadanos, otros traídos en camionetas. El trabajo mórbido se extendió durante la noche. Poco a poco, la cuenta fue aumentando a medida que los cadáveres eran retirados del área de la selva. Eran decenas de ellos cargados por los ciudadanos, otros traídos en camionetas. El trabajo mórbido se extendió durante la noche. En los días siguientes a la operación, la Policía Civil actualizó el balance oficial, elevando a 121 el total de muertos, siendo 117 sospechosos y 4 policías. Entre los identificados, más del 95% tenía vínculos confirmados con el Comando Vermelho y el 54% eran de otros estados. La acción realizada en los complejos de Penha y Alemão resultó también en la muerte de 2 adolescentes de 14 y 17 años, además de otros 6 jóvenes menores de 20 años. Más de la mitad de los delincuentes muertos tenía hasta 30 años, reflejando la estadística y la expectativa de vida de quienes ingresan a las facciones. Entre los fallecidos, varios eran líderes regionales del Comando Vermelho que fueron abatidos. 113 personas fueron arrestadas. Solo 17 fueron arrestados por orden judicial y 82 en flagrancia durante el combate. Entre los detenidos, 10 eran menores de edad. También se informó la incautación de 90 y un fusiles 26 pistolas, un revólver, 14 artefactos explosivos y una cantidad de drogas. Pero entre los principales objetivos, solo Belão do Quitumbo fue arrestado. Doca huyó junto con BMW, Gardenal y otros. La operación generó visibilidad y discusión. Extrañamente, los hombres que se exhibían armados, camuflados y uniformados en redes sociales el día del combate se transformaron en cadáveres semidesnudos en la calle. Ya se sabía que existían fenómenos sobre los cadáveres, como el rigor mortis, que generaba el endurecimiento del cuerpo por algún tiempo. Pero rigor nudes o nudes mortis, nadie nunca había escuchado hablar de eso. Y que se supiera, el muro del BOPE no había interrumpido una orgía del Comando Vermelho en el bosque. Ese montón de cadáveres vino de una batalla violenta en la que ambos lados lucharon por sus vidas, pero ahora cada cuerpo formaba parte de otra guerra. A dar información,
Muchos en medios y política creyeron el cuento. Madres llorando por hijos perdidos, gente indignada por tantos cadáveres tendidos, filmados por drones desde arriba, una fila expuesta al mundo sin armas. A veces, con gente todavía quitándose la ropa camuflada que no podía aparecer en ese drama. Todo padre, toda madre llora. Muchos se culpan por los errores de sus hijos. Muchos solo lamentan la pérdida, por amar incluso a quien se equivocó. El dolor de cada lágrima, del sufrimiento verdadero de la gente buena de la comunidad. Le gustaron las mentiras de algunos, como en el caso de los familiares de uno de los hombres decapitados en el bosque durante el tiroteo y que, según una tía, nunca tuvo nada que ver con el crimen. Debía estar usando ropa camuflada para algún paseo en el bosque y tuvo la mala suerte de también estar con un fusil ese día. El llanto y la farsa quedaron bonitos en la propaganda de guerra. Hubo político pidiendo un minuto de silencio y diciendo que el narcotraficante era un trabajador explotado por el capitalismo. No faltó gente de la izquierda de Brasil tragándose eso sin masticar. La historia deliciosa del Comando Vermelho, de que la policía solo había ejecutado y matado ángeles que podrían haber sido fácilmente rendidos. Como si en medio de la selva el policía tuviera que, bajo la mira de un fusil, abrir el pecho para gritarle a alguien que se rinda. Había gente reclamando, como si la propia policía hubiera expuesto la fila de cadáveres en el suelo de la favela. Gente que se olvidó de hablar de los asesinatos, torturas y tantas víctimas que esos hombres ya habían causado. Esas personas ayudaron a difundir la propaganda del Comando Vermelho. Políticos de esos partidos subieron al cerro para hablar con las madres, comprando la historia sin ningún esfuerzo crítico. Al final, aquí criticar a los narcotraficantes no se puede, se quejaba, no da votos ni likes. Es curioso que en ciertos medios, si se hablara de la Unión Soviética enviando personas al Gulag hasta morir, nadie protestaría, incluso aplaudirían. Especialistas con lentes modernos y peinados de anime hicieron sus análisis. Los hombres a veces quieren expresar una virilidad mayor de la que realmente tienen. Es igual que andar presumiendo un fusil que, como dije, tiene bajo rendimiento criminal. El fusil es fácilmente vencido por una pistola o incluso una piedra en la cabeza. Al intentar levantar el fusil para disparar, alguien le lanza una piedra y tumba al sujeto. Un hecho curioso, de verdad. De repente, el Comando Vermelho no usaba rifles por eficiencia o letalidad, sino por una cuestión de virilidad. Nunca me pareció que la cuestión de los líderes del Comando Vermelho fuera la virilidad. Pero si él está diciendo que una organización de ese nivel tenía hasta fábrica de rifles solo por eso, ¿quién soy yo para contradecirlo? Pero todavía me parece poco práctico que los policías carguen mochilas llenas de piedras cuesta arriba para desarmar. Se necesita mucho entrenamiento de CrossFit para aguantar eso. Y quizá, si algún santo aparece con un hematoma en la cabeza por una pedrada de un policía, ella pida que lancen algodón. Pero esa gente es demasiado confusa, parece que se hacen los desentendidos. Creciste como jefe narco viviendo en una mansión de 35,000 reales. Con una chica que piensa que solo porque salió de la favela y era vecina del dueño del punto de drogas, tenía los mismos orígenes que el hijo del líder del Comando Rojo, que rentaba una mansión de $40 millones. ¿Qué más tienes? ¿Blanco o negro? Es negro y moreno. ¿En manos de quién? En manos del Estado, no en manos de qué Estado, en manos de la policía. Hay quienes piensan que la policía causa más daño a la población pobre, principalmente a los negros y mujeres, que las facciones que dominan esos lugares. Al criticar la visión de esa persona, no olvido los crímenes de la policía corrupta. Hablé de la izquierda y seguro hay gente de derecha riéndose. Ok, llegó tu turno. Una operación así fue absurda. 4 policías murieron en combate, 4 hombres con una carrera por delante, familias, uno de ellos con solo 40 días de trabajo. Hubo político usando ataúd, haciendo campaña, político que va a recibir votos sin ser criticado, como si la muerte de 4 policías fuera un sacrificio que debe ser aceptado. Y aunque sus compañeros de uniforme honraran a los fallecidos, esos mismos políticos olvidarían el sufrimiento de las familias justo después de las elecciones. Esos hombres murieron para abrir espacio en un cerro que volvería a ser olvidado por el Estado. Un soldado perdió la pierna en servicio en una operación sin planes bien definidos para el futuro.
El vacío de poder sería nuevamente ocupado por una facción criminal que incluso podría castigar a cualquiera ahí que tuviera la sospecha de haber ayudado a los policías. Sí, fue importante arrestar a tantos líderes, pero los objetivos principales escaparon. Gente que coordinaba muy bien y que volvería a entrenar nuevos capitanes en su ejército bien organizado. Todas las muertes pueden haber satisfecho un sentimiento de venganza de la población, pero el objetivo del Estado no es vengar. Eso no satisfizo la necesidad de recolectar información de esos líderes, lo cual es importante. Para desmantelar más operaciones del Comando Vermelho, decenas de ciudadanos quedaron atrapados en el fuego cruzado. Mucha gente honesta que podría haber muerto. Ok, no hubo civiles muertos ese día, pero ¿sabes? Se sabe del riesgo y de lo que ya ha pasado en otras operaciones. Llamar a las muertes de este tipo efecto colateral es ser irresponsable o insensible. Hasta los insensibles se vuelven quejosos cuando el efecto colateral es en su familia. Y ahí sí gritan por justicia, y veremos qué piensan si la operación pasa por su condominio. Es el que dice que solo el delincuente muerto es buen delincuente y daría poder total a la policía para ejecutar. Ese mismo que olvida que entre cientos de policías honestos existe la manzana podrida. Gente vinculada a la milicia, al crimen, al propio Comando Vermelho. Gente que no dudaría en matar si el Comando Vermelho lo ordenara. O incluso plantar pruebas para eliminar a sus enemigos. Esas mismas personas muchas veces tienen políticos favoritos y aunque estos tengan vínculos con el narcotráfico o con las milicias, siguen votando por ellos y defendiéndolos fanáticamente, diciendo que las acusaciones son meras. Es curioso que cuando un pobre es asesinado sin ser juzgado, solo por sospecha, ahí no hay problema. Ahí no es persecución. Y cuando digo esto, ni se te ocurra decir que lo hago para defender a esa fila de delincuentes expuestos en el suelo del complejo do Alemão. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Nunca has leído nada sobre gente inocente muerta por error, o sobre policías corruptos, o incluso sobre casos de asesinatos impunes en Brasil? ¿No sabes leer? Y otra cosa, quien dice que el único buen delincuente es el delincuente muerto, generalmente no está hablando de que el delincuente muera de un ataque al corazón. Hay que recordar que quien está detrás del fusil, quien le dispara al delincuente, es un ser humano que se pone en riesgo frente a alguien que le está disparando. Muchas veces con armas mejores y desde una posición ventajosa. El policía sufre con las marcas de esta guerra. El gran contingente de policías heridos que logran sobrevivir son frecuentemente olvidados por la sociedad. Depresión, ansiedad, estrés postraumático y secuelas de daños físicos graves son parte de la vida de muchos de ellos. La pérdida de un solo policía honesto no vale la pena en una operación mal planeada. ¿De qué sirve matar a 100 delincuentes si otros 100 van a tomar su lugar y volver a aterrorizar? ¿De qué sirve si una milicia va a ocupar el lugar debilitado del Comando Rojo? Y después tal vez hasta entrar en guerra, cuando los antiguos dueños de la zona solo generarían más pánico para la población. Es necesario tener un plan bien establecido para antes, durante y después. ¿Vas a poner en riesgo la vida de los policías y de la población en medio de un tiroteo? Las facciones no tienen ninguna responsabilidad con los ciudadanos y la policía. Son criminales, pero el Estado sí tiene responsabilidad. A veces al brasileño le gusta señalar con el dedo, olvidando que cuando señala con un dedo hay otros 3 apuntando hacia él. Hay gente que dice que el narcotraficante es víctima de la sociedad. Hay gente que habla de daño colateral, como si la vida de los demás fuera solo un costo frente a un bien mayor. Es político haciendo campaña, es ciudadano que ama a los criminales y muchas veces ama a los políticos criminales, de ambos lados. No importa si es diestro o zurdo, el problema es general en Brasil y eso no cambia, solo cambia si la población cambia.